Ya. La idea es que yo no haga los ejercicios sola, sino que ustedes vayan haciéndolos conmigo porque tienen que estar preparados para mañana. Hoy estoy admitiendo a las últimas personas. Ya. ¿Con qué prefieren partir? ¿Integrales dobles o multiplicadores de Lagrange? Con Lagrange. ¿Con Lagrange? Ya. Les voy a mostrar un ejercicio bien aplicado de Lagrange, que yo creo que es de los más complicados que hay, como que cuando no les dan la función explícita, sino que ustedes tienen que darse cuenta cómo buscarla. Entonces, la pregunta dice, disculpen por no haberla alcanzado a poner aquí, el profe me hizo muy de última hora esto. Dice, utilice multiplicadores de Lagrange para determinar el costo mínimo de una caja rectangular de base cuadrada. Sí o sí tiene que tener una base cuadrada. Y tiene que tener volumen de 64 centímetros cúbicos. Si el costo por centímetro cuadrado del frente, o sea, nos da mucha información. El costo por centímetro cuadrado de frente y parte posterior es de $1. Frente y posterior es $1. Mientras que el costo de la tapa y del fondo, o sea, de las dos tapas prácticamente, es de $2. Entonces voy a poner aquí tapa. Disculpa, ¿puedes explicar el FI post? Sí, al tiro. Y fondo son... Ya lo voy a explicar con el dibujo para que sea mucho más fácil de ver, porque es mucha información. Ya, nos están diciendo que tenemos que hacer una caja rectangular. Y que la caja rectangular sí o sí tiene que tener base cuadrada. Lo voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Entonces tenemos una caja que tiene que tener sí o sí una base cuadrada, es decir, esto tiene que medir x por x. Pero para arriba, perfectamente puede medir algo que no sea x, por ejemplo, y. ¿Ya? Y nos dicen que el costo del frente y la parte posterior es de $1, mientras que de la tapa y del fondo son $2. Y de los otros lados son $3. Mira, ¿Sí? hay gente en la sala de espera, por si. Oh, sorry. Son caletas. Ya. Ahí lo estoy admitiendo a todos. Y todas. ¿Cuál era el fondo? Ahora lo escribo de nuevo. Ahora sí. Ya, tenemos tres partes. El frente y la parte posterior, $1. La tapa y el fondo, $2. Y los otros lados, $3. Entonces, por ejemplo, tapa y fondo, los voy a poner con rojo, que va a ser esta y esta. Tenemos frente y posterior, que va a ser esta de acá adelante, y esta que está acá atrás, y los otros dos lados, que cuestan $3. ¿Cierto? Perfecto. Ahí se entiende mejor, creo. Entonces, nos piden eso, encontrar la caja, o sea, encontrar las dimensiones de X e Y, de tal manera que el costo sea mínimo. Y tenemos una restricción, que ojalá la hayan detectado al tiro, de que sí o sí esta caja tiene que tener al menos, o sea, tiene que tener 64 metros cúbicos de volumen. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar en este tipo de ejercicios? Así, el paso 1. La función. La función. Exactamente. Entonces, paso 1, encontrar la función que queremos minimizar o maximizar. En este caso queremos minimizar los costos. Les voy a dar un minuto
para que traten de ustedes escribir la función que minimiza los costos, o la función de costos. Si se dan cuenta, van a ir siendo las multiplicaciones de la cantidad de caras por los costos que tienen esas caras en particular. ¿Los costos los multiplicamos por el área de las caras o...? Claro, porque los costos son por centímetros cuadrados. Entonces, claro, es por el área de la cara. Por ejemplo, la más simple en este caso, voy a escribir acá f de x, y, va a tener que ser igual. Por ejemplo, las rojas serían dos caras, que me cuesta $2 cada una, y la dimensión es x cuadrado. Ese sería, por ejemplo, lo primero. Y a esto hay que sumarle el resto de las caras. A ver, ¿quién me dicta las demás? ¿Alguien las pudo escribir? Así yo igual las voy a ir escribiendo yo. Entonces, tenemos dos caras que valen 1 y que tienen dimensión x por y. Y finalmente tenemos también dos caras que valen 3 y que también tienen dimensión x por y. Estoy en la... ¿Cómo? Está bien. Oye, que no sé si mi internet está muy malo o lo escucho mal, pero creo que es mi internet. Así que si se corta, disculpen, me conecto al tiro de nuevo si es que se corta ya. Entonces, esto mismo lo podemos, la idea es reducir los términos y tener la función más chiquita posible. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a reducir términos semejantes y nos va a quedar que f de x, y va a ser igual a 8xy más 4x cuadrado. Ya, hasta ahí. ¿Están todos de acuerdo? Ya. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Oh, ya, mi internet estaba muy malo, disculpen, es que estoy en el patio. Lo siento. Ya, ¿alcanzaron a escuchar hasta aquí? ¿Hasta la función? ¿Hasta cómo queda f de x, y? Sí. Ahí sí. Súper. ¿Y se entiende bien? Sí. Ya, bacán. Entonces solamente nos quedaría formular cuál va a ser la restricción, que en este caso sería g de x, porque recuerden que siempre usamos multiplicadores de Lagrange para maximizar o minimizar funciones con restricciones. Esa es la gracia de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿cuál es la restricción que nos daba el ejercicio? ¿Se acuerdan? Los 64. Entonces nos están diciendo que el volumen tiene que ser igual a 64 centímetros cúbicos. Y el volumen en este caso va a ser X x cuadrado por Y. por x por y, lo que es lo mismo que x cuadrado por y, igual a 64 metros, o sea, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Entonces ya prácticamente tenemos el ejercicio listo, porque sabemos que el gradiente de los costos tiene que ser igual a lambda por
delta G. Ya, les voy a dar un segundo para que traten de ustedes escribir cómo van a quedar las tres ecuaciones. Ya, ¿cómo nos quedaría la primera? Parcial de la función respecto a x. ¿Cómo? Derivada parcial de la función que sacamos Ujú. ¿Ya? con ¿Y respecto eso a cuánto x. sería? eh, Ya, si derivamos respecto de x, nos va a quedar Ya, 8, 8x más 8y sí, igual 2xy lambda. exactamente, lambda por 2xy. La segunda, 8x igual x cuadrado lambda. 8x igual exactamente x cuadrado por lambda. Y solo nos queda la última, que es, recuerden siempre hacer que g sea igual a 0. Entonces nos quedaría x cuadrado y menos 64 igual a 0. ¿Dudas hasta ahí? sí, ¿qué fue lo que hiciste al principio entonces? ¿Fue la derivada parcial? Sí, lo voy a Respecto escribir a acá. Hacemos la derivada respecto de x, hacemos la derivada respecto de y en la tercera hacemos g igual a 0. Esas son las tres que hay que hacer siempre. Ya. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo hay que usar esa fórmula de gradiente costo igual lambda gradiente g? Es que en verdad esto siempre, siempre, siempre que estamos ocupando Lagrange, solo que en este caso son costos, pero ustedes siempre lo trabajan aquí con una F. Pero Lagrange se usa cuando hay otra función que lo restringe. Sí, Lagrange lo voy a escribir de hecho. Usamos Lagrange cuando queremos maximizar o minimizar con restricciones. Con restricciones. Ahí siempre vamos a tener que usar Lagrange. Es decir, si ven que les entregan más de una función, probablemente tengan que usar Lagrange. Y tienen que identificar cuál es la función que queremos maximizar o minimizar y cuál va a ser la restricción. Ya, perfecto. Entonces, las primeras tenemos que hacer, derivamos todo esto respecto de x, después respecto de y, y en la última siempre ponemos la restricción igualada a 0. Ya, y ahora les voy a dar de nuevo un minuto para que ustedes empiecen a buscar los puntos, o el valor de lambda. O sea, igual es más fácil simplificarla antes. Sí, sí, es que hay muchas formas de trabajar con estas tres. Hay alguna gente que despeja una variable, reemplaza la otra, que igual es harto show porque hay hartas cosas entre medio. Hay gente que las trabaja algebraicamente primero y bueno, ahí ustedes deciden cómo prefieren trabajarlo, no se los van a poner bueno ni malo si es que lo hacen diferente, ¿ya? Igual siempre deberían llegar más o menos a lo mismo. A mí al menos lo que me hacía muy difícil en Lagrange, cuando fui en multi hace muchos años, es que nunca sabía cuándo detenerme en cuándo encontré todos los puntos que eran posibles. Y al día de hoy sé que en verdad no hay una manera de saberlo. Solo tienen que estrujar la función a lo máximo posible para encontrar todos los puntos que podrían servir. Trabajarla de 1000 formas diferentes para ver si es que les entrega diferentes puntos que podrían ser candidatos a máximos o mínimos. Pero en la prueba nos podrían preguntar como
¿Cuáles son los máximos globales? ¿Cuáles son los máximos locales? ¿Y cuáles son como las dos preguntas al mismo tiempo? Es que en general les van a preguntar por máximos y mínimos, así les van a poner una función y ni siquiera les van a preguntar cuál es el máximo y el mínimo, les van a preguntar cuáles son los puntos extremos. Y esa es la pregunta que les van a hacer, literalmente, función y encuentren los puntos extremos. Pero ¿va a ser escrita o va a ser como la función tanto con tantas restricciones? Desarrolle. Puede ser así como este ejercicio donde no te entregan la función tal cual, o podría ser como un ejercicio donde te digan, esta es la función, minimice o maximice. Existen las dos posibilidades. A mi parecer es mucho más difícil este tipo de ejercicios donde ustedes tienen que formular cuál es la función. Es que es un paso extra. Al final. Sí, al final se les tiene que ocurrir de cierta forma, es modelar un ejercicio. Entonces, en general, en las pruebas aparecen de las dos. Cuando es con Lagrange, puede que les pongan con o sea, como que ustedes formulen el ejercicio, y cuando es directo, va a ser solo máximo y mínimo, de una. Perfecto. Pero les aconsejo que revisen pruebas anteriores y todo eso. Este ejercicio creo que de hecho es de una prueba como del 2018. Perfecto. O sea, que esta va a ser la dificultad más o menos. Porque, Sí, porque entonces no nos van a poner dos condiciones, ¿o sí? O sea, ¿nos podrían no poner creo, porque yo me dediqué a buscar harto y esto fue como de lo más difícil que encontré. Ya, perfecto. Piensen que tampoco tienen tanto tiempo como para que les pongan un ejercicio más largo y se dediquen a buscar muchos puntos. Una pregunta. ¿Sí? Cuando sacamos los valores de X y los Ujú. reemplazamos en la función del costo, Sí, en la función de costos. y ahí obtenemos el costo mínimo. Claro, buscamos cuál, si es que encontramos más de un punto, buscamos cuál sería el punto más chiquito. Ya. A mí ya me dio un resultado. Ya, a ver, veámoslo. Entonces, esto lo pueden hacer de muchas formas, yo les voy a dar un camino a seguir, ustedes probablemente lo hicieron diferente. Pero lo que yo haría es de 2, podemos sacar esta equivalencia. Solamente estamos despejando, solo estoy despejando y haciendo cosas locas. Y esto tiene que ser igual que 0. Entonces de ahí podemos sacar que esto de acá adentro tiene que ser, o sea, o x es igual a 0, que sabemos que no, porque si x igual a 0 no hay caja, porque no tendría base, entonces sí o sí x es mayor que 0. Entonces tenemos que, esto tiene que ser igual que 0. Y de aquí podemos inmediatamente sacar un valor de lambda. O sea, nos queda que lambda es igual a 8 partido. Esto lo podemos reemplazar. Y lo podemos reemplazar, por ejemplo, en 1. En la ecuación 1, que es la que escribimos 8y más 8x igual lambda por 2xy. Entonces, en ese caso, al reemplazar nos va a dar 8y más 8x igual 16y. Y además, nosotros tenemos que 8x es igual a 8y. Por lo que podemos concluir que x es igual a y. Y podemos irnos, por ejemplo, a la ecuación 3. De aquí nos vamos a la ecuación 3, que era la de la restricción igual a 0. Entonces nos quedaba que x a la 3 es igual a 64. Entonces, ¿qué valor tiene x? 4. 4. Entonces, eso implica que y también vale 4. Aquí encontramos un punto. Que en este caso, si se dan cuenta, no es posible seguir haciendo más manejo de las funciones. Esto es como lo máximo que vamos a poder hacer. Por lo tanto, de las funciones, el único punto crítico que pudimos obtener era el 4.4.
Sin embargo, es importante, por ejemplo, mirar esto, porque hay otra función que no cumple lo mismo. O sea, hay otro punto que cumple lo mismo, que es un punto súper fácil de identificar, que es, por ejemplo, el 1,64. El 1,64, este valor de aquí, también cumple con la restricción. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar los dos puntos. Y 1,8 también. ¿El 1,8 también lo cumple? Sí. O sea, si el 8 fuera X. Si el 8 fuera X. Y Entonces, fuera si 1. el 8,1, Eso, el 8,1, perdón. 8 y 8, 16. No, pues no la cumple. Ah, 8 por 8, 64. Sí, tenéis toda la razón, también la cumple. Sí, Pero también tenemos que probar en G igual 0. sí, pues tiene que cumplirse. Lo importante es que se cumpla Ya, perfecto. esta. No, perdón, me equivoqué, es que la pasaste al otro lado. Y Sí, pero esa es lo mismo que igual 0 que al final que el volumen sea igual a 64. Ya, entonces vamos a probar el 4,4, el 1,64 y el, ¿cuál dijiste? El 8, el 8,1. ¿Ya? ¿Cómo supiste que tenía que ser 1,64 o 8,1? Ah, solo por mirar esta restricción de acá. Sabemos que tiene que ser una caja y que al ser una caja inmediatamente el volumen es x cuadrado por y. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra caja tiene que ser base cuadrada y es x por y. Y eso tiene que ser igual a 64. Entonces, por ejemplo, si es que reemplazamos el 1,64 en esta restricción, en la restricción 3, se cumple. 1 cuadrado por 64. 1 al cuadrado por 64 menos 64. Entonces sabemos que esas dimensiones son candidatas a ser máximos o mínimos porque cumplen nuestra restricción. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta ahora de que resolver el problema a través de Lagrange y no solo mirando la restricción nos entrega mejores candidatos. Por ejemplo, el 4,4, que no lo encontramos rápidamente así como solo mirando la función, sino que hicimos todo este procedimiento. Entonces voy a reemplazar los tres puntos. Tenemos el 4,4. Y esto se evalúa en la función de los costos. Voy a ponerla. Esto lo vamos a evaluar en la función de los costos. Entonces, los costos en 4,4 nos dan 8 por 4 por 4 más 4 por 4 al cuadrado. Esta es la función de costos, recuerden. Y eso nos da 192 de costo. Tenemos el 1,64. Que serían los costos de 1,64. En este caso nos da 8 por 1 por 64 más 4 por 1 al cuadrado. Y esto nos da 516. Y por último tenemos el 8,1. Sería el costo de 8,1. Que sería 8 por 8 por 1 más 4 por 8 al cuadrado. Y no sé si alguien puede calcular ese porque yo no lo había considerado. 8 por 8 por 4 más 64. Este nos da 320. Igual, Tina, creo que también hay otro punto. O sea, el 2,16. 2,16. ¿Lo quieren Sí. probar igual? Pueden probar todos los que quieran, pero de cierta forma vamos a... ¿Cómo? No, dije como, ya, porque es que me confundí en esa parte como que como encontrar los puntos solo por ver la función. ¿Cómo? Disculpa. O sea, ya, porque por Lagrange nos da el 4,4, Sí. pero, por ejemplo, ya el 1,64 o el 8,1 no se me habría ocurrido en el control, por ejemplo. Claro, eso lo encontramos netamente mirando la restricción. Ya. Bien, nunca está de más probar los que nos den por restricción, pero lo más probable es que el punto que encontramos por Lagrange sea mejor.
Ah, ya. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo sacamos con las derivadas y todo eso. Sí, ¿vale? ¿Sí? Una pregunta. O sea, no tiene que calzar en todas las ecuaciones que un punto te dé para cierta ecuación, o sea, que te puede dar en una y no en otra, por ejemplo. Para encontrar, por ejemplo, este punto, sí, po. Sí, sí, por eso. Como que tiene que Claro, calzar por lo menos en una. en la restricción, no en cualquiera. Ya, En perfecto. la de x cuadrado por y menos 64. Ya. O sea, sí, en esa sí siempre tiene que calzar, se supone. Sí, po, o si no, o si no, el punto no sirve. ¿Cachai? Las otras dos condiciones nos sirven para asegurarnos de que puede ser un mínimo, de que es un buen candidato a ser mínimo. Pero la restricción 3 es la que tiene que cumplir sí o sí, cualquier punto que nosotros probemos. Perfecto. Gracias. De nada. Ya, pues entonces nos damos cuenta, por ejemplo, acá, que el punto menor efectivamente nos lo lanzó Lagrange porque nos da que el costo es 192. Y es mucho menor que los otros candidatos. Entonces, a esto deberían escribirlo. Se concluye que el costo mínimo es $192 y que eso se da cuando x vale 4 e y vale 4. Es decir, nuestra cajita quedaría ¡ay, qué mata! Me quedo, ya filo. Quedaría de 4 por 4 por 4. Quedaría un cubo. Y esto es un hint, así como para que ustedes sepan que este ejercicio es muy clásico porque se sabe siempre que prácticamente siempre el cubo o el cuadrado van a minimizar el rectángulo o el prisma. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tenemos una caja rectangular, la caja que minimiza es un cubo. O sea, como que lo más chiquito que podemos tener o lo que más nos minimiza es el cubo. O cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo en un rectángulo? Siempre va a ser también el cuadrado. ¿Ya? Pero eso es como un, no sé, como un hint para que ustedes lo tengan presente. O sea, en este caso podrían haberse dado cuenta un poco antes de que el cubo era una buena opción. Pero eso no Igual como que necesariamente lo tenían que saber. Es como de... otra como que restricción sirve. era como, otra restricción era como que el volumen sea mayor que cero, ¿verdad? Era como Claro, X por X por sí. Y mayor que cero. Tiene que haber caja. Claro. Sí. Ya. Entonces, ahora pasemos a otro ejercicio. Ya, vamos a hacer ejercicio intercalado. Ahora vamos a practicar un poco integrales dobles. Calcule el volumen del sólido ubicado en el primer octante. ¿Tú sabes lo que es el primer octante? ¿No? ¿Alguien? Bueno, lo voy a explicar igual porque me lo han preguntado varias veces en otros cursos de multi. El primer octante es donde es todo positivo. Perdona, ¿cuál era la pregunta del problema? Estoy leyendo. Calcule el volumen del sólido ubicado en el primer octante. Voy ahí. ¿Primer Entonces, octante sería primer cuadrante? no, es diferente. El primer cuadrante es cuando estamos en R2, es decir, ¿cierto? Ah, ya, y octante Y en el primer R3. octante es cuando estamos en R3, es decir, que tenemos para allá y para acá, y tenemos cosas para atrás, ya tenemos El 7 positivo igual. Entonces, donde está todo positivo, acá adelante, imagínenselo acá adelante, ¿ya? Ese es el primer octante. Así como el primer cuadrante en R2, en R3 le decimos primer octante. Ya, entonces el volumen del sólido ubicado en el primer octante, acotado por el cilindro,
x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y por el plano, z igual 4 menos y. Y por el plano, además nos dicen z igual a 0. Que según yo eso está de más, pero no importa. Y además nos piden esbozar. Esboce el gráfico. Entonces nos piden el volumen del sólido que está acotado por el primer octante y estas funciones que puse acá abajo. Y aparte hay que esbozar el gráfico. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tina, ¿el profe te ha dicho si vamos a poder usar GeoGebra? No, pero le puedo preguntar de esto mientras ustedes dibújenlo y le pregunto al tiro. Ya, súper. Una pregunta, ¿la función está delimitada por esa otra? ¿O cómo es? Todo está delimitado por todo. ¿Esas son las restricciones? O Sí. lo- Todo esto ahora estamos haciendo un ejercicio de cálculo de volumen. Ojo, no se confundan con Lagrange. ¿Ya? Son otro tipo de restricciones. Tenemos que calcular el dibujo de un sólido que está delimitado por todas estas funciones. Bueno, ahora cuando la dibuje van a cachar al tiro cómo es. Ahí le pregunté al profe, apenas me responda les digo. Ya, mientras voy a tratar de dibujar esto. Entonces lo primero que voy a dibujar con verde es el cilindro. ¿Y es un cilindro de qué radio? Dos. De radio 2. Entonces sería un cilindro más o menos, uy. Ya, imagínense que esto es un cilindro, ¿ya? Ya, un cilindro de radio 2. Y está acotado por el plano z igual 4 menos i. Ah, el profe me dijo que sí pueden usar GeoGebra mañana. ¿Cuánto va a durar el control al final? ¿Cómo? ¿Cuánto va a durar el control? Oh, no tengo idea, también lo voy a preguntar. Yo creo que toda la hora. Ya, bueno. Sí, toda la hora. Ya, y está acotado aparte por el plano z igual 4 menos i. Ya, para la gente a la que le cueste dibujar planos, lo que yo recomiendo es que sabemos que es esta que está en azul. Entonces, como yo sé que contiene al z y al i, voy a dibujarme un plano en 2D, en 2 dimensiones, con i y con z. Y voy a dibujar 4 menos i. Y yo sé que 4 menos i debería ser más o menos así. Entonces, si les complica verlo así, imagínenselo con x e y. Entonces, cuando ya lo dibujé en 2D, ahí es mucho más fácil pasarlo a 3D. Porque si el plano antes era una línea, ahora imagínenlo como una hoja. Es una hoja completa. ¿Ya? En vez de ser solo el lápiz, es una hoja completa la que está cubriendo. Entonces el plano va a verse como algo así. Ya, sé que está terrible, pero a ver, creo que puedo mejorarlo. Ya, es algo así. Es algo que está cortando nuestro cilindro, así. Entonces, lo que nos quedaría por dentro sería algo más o menos como un corte de esta forma. ¿Se entiende? Imagínense, tienen un cono de confort y lo cortan en diagonal. Eso es lo que nos estaría quedando. ¿Se entiende? No soy muy buena con el dibujo, pero lo intento. O sea, yo tengo una duda como bien básica. En el plano que hiciste en 2 dimensiones, el 4, ¿qué vendría siendo? ¿Como la altura en Z? Ah, sí, pues por ejemplo, pon i igual 0, entonces nos queda z igual 4.
Por lo tanto, el eje en que corta el plano aquí, en Z, supongamos que corta por aquí, también debería ser 4. Ya. Gracias. Ah. Ya, entonces se entiende la figura que queda como este cono de confort cortado en diagonal. Bueno, como dice esboce, cuando nos piden esbozar un gráfico, significa que tiene que ser algo que se aproxime mucho al gráfico, pero que no sea perfecto. Entonces ahora vamos a calcular el volumen. Entonces sabemos que vamos a tener la doble integral. Y ahora les voy a dar unos segunditos también para que... Aquí les voy a dar unos segunditos igual, para que se les ocurra cómo formular esta integral. Les voy a dar una pista igual, de que cuando estamos calculando volúmenes, lo que va acá adentro es la función que nos da como la altura, entre comillas. Ya le voy a poner como altura. Adentro va la función que nos da como la altura, mientras que acá voy a tener o de X o de Y, o de Y a de X. Y algo que nunca deben recordar, que siempre la última integral, la de más afuera, tiene que ser solamente entre números constantes. Si es que les da funciones en la última integral, es porque lo hicieron mal. ¿Ya? Eso para que lo tengan bien en cuenta. Mientras que la primera puede tener constantes o funciones. Pero la de más afuera siempre solo puede tener constantes. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral? Primero, ¿qué va adentro? Adentro va a dar lo que nos está dando la altura de este cono. Imagínense que todo esto es solo la parte positiva del cono también. Entonces, lo que nos está dando la altura, entre comillas, para poder sacar el volumen del sólido es el plano. Y la ecuación del plano es 4 menos i. Entonces, acá adentro tendría que ir 4 menos i. Ahora, cuando ya le di la altura, una pista o algo que yo al menos hacía para que se me hiciera más fácil, es que ya primero encuentro la altura y segundo, lo que me queda, que sería de X o de Y, lo dibujo también en 2D. Entonces, esto desde arriba o desde abajo se ve solo como un círculo, pero ojo que yo estoy solo en este cuadrante. Dice que este es 2 y este también es 2 y esto mide raíz de 4 menos 6. Sí. Le voy a poner como x cuadrado más y cuadrado igual a 4, pero mejor hay que despejarlo igual después. Entonces lo único que nos faltaría poner en las integrales es esta cosita de aquí, para que el ejercicio esté listo. ¿Es igual a 2 o no? ¿Cómo? No, ¿Es igual a 2? a 4 porque acuérdate que 4 es 2 al cuadrado, y ahí te queda que es de radio 2. Pero entonces Ay. la raíz no debería estar. Por Toda eso la tenía razón. Ah, sí, Connie, sorry, tenía razón, así. Ya, entonces, ¿cómo vamos a construir la integral? ¿De x de y o de y a de x? De y de x. ¿Ya? De y a de x. Ya, e y. ¿Entre qué se mueve? Y va desde De 0 a 4. 0 a... de 0 a 2. A la función. De 0 a la función.
Entonces, ¿por qué va Ah, de...? En este caso debería ser raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Porque es solamente un cuarto. ¿Cuál? Es que me quedó la duda con la función porque dijimos que la función completa sí. del círculo es x cuadrado, aquí es la raíz, ¿o no? La raíz Sí. de eso. El x cuadrado más y cuadrado igual a 4 me refiero al círculo completito. Pero en el pedazo que estamos viendo acá, como vamos a poner que es la función, nos quedaría raíz de 4 menos x cuadrado igual a y. Eso sería el rojito. Entonces, sabemos que y se mueve entre aquí hasta arriba, todo el tiempo, desde aquí hasta arriba. Y lo que topa justamente arriba es la función. Entonces decimos que y está entre 0 y raíz de 4 menos x cuadrado. Y ahora que ya agarramos la función, hay ¿cómo? que despejar y ya entendí. Tipo, porque hay que ver y va desde dónde hasta dónde. Entonces, y va desde y igual 0 hasta todo el rato esta curvita. Y la curvita está definida por la función. Ya, entonces ahora que ya agarramos la función, solamente nos falta definir x. Ah, una pregunta. ¿Sí? Si hubiera dicho que la región está entre el cuadrante 1 y el cuarto, ahí sería desde -2 hasta la función despejada. Si tú dices que fuera esto, por ejemplo, Sí, eso. ya no, ahí iría desde función a función. Iría desde menos raíz de 4 menos x Ah, cuadrado perfecto. hasta Ya. más raíz de x menos 4. O sea, 4 menos x cuadrado. Hasta ahí va de Ya. función a función. O sea, estoy ultra rayando el dibujo, pero no importa. Iría desde aquí, desde el circulito hasta el circulito. Estos como puntitos azules que voy dibujando. Si te das cuenta, todo el rato topo arriba y topo abajo. Sin embargo, en este caso, x, entonces, ¿de dónde se estaría moviendo? De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre el último es constante. Entonces, como la y ya agarró la función, al x solo le falta moverse hasta donde termina x, que comienza en el 0 y termina en 2. Ahora solo nos falta resolver la Una integral. pregunta. ¿Sí? Antes, o sea, la anterior. Voy al tiro. ¿En esta? Sí. Entonces, lo que iría acá adentro es lo que te da la altura, pero sería de 0 a la función que da la figura. ¿Cuál? ¿Lo amarillo? No, me refiero en la integral, lo verde. Porque Ya, lo ¿lo amarillo es lo verde? que te da la altura, pero lo Sí. verde, el primero, es la figura. Claro, es como lo que yo veo en 2D, ¿cachai? Como que ya no estoy en 3D, sino que me fijo solamente en el plano de abajo. O que te paráis arriba del sólido. Exactamente. Entonces lo veo desde arriba y como yo sé que estoy en el primer octante, significa que también estoy en el primer cuadrante. Entonces solamente me tengo que fijar en eso de ahí, en solo el lado positivo. Y ahí veo cómo se mueve esa función de ahí. Una pregunta. O sea que al final le doy la altura y después le doy la figura en 2D. Claro, Ya le di la- exactamente. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo quedaría la integral si es que en vez de que sea de y de x, sea de x de y? Ahí habría que hacerlo como al revés. Si quieren la podemos hacer igual, para que les quede así como más clarito. Hoy voy a dejar el desastre, pero bueno, al menos está grabado y saben en qué orden lo escribí. Ya, acá adentro me quedaría... pero tenemos un problema, pues para hacerlo al revés. Ya, ahí en este ejercicio hay un problema para hacerlo al revés, de que sí o sí la tengo que hacer de y a de x, porque si no, no puedo reemplazar este expresado en x. y. Claro. O sea, igual, a ver, veamos si resulta. No perdemos nada intentándolo. Entonces nos quedaría 4 menos y de x de y. No, sí, hay que hacerlo al revés.
Sí o sí. Porque aquí nos quedaría de 0 a raíz de 4 menos i cuadrado. Y aquí nos quedaría de 0 a 2 también. Entonces al integrar esto, nos quedaría por x. Ah, no, igual se puede. Creo que igual se puede. Te va a ir por el camino más largo porque vaya a tener que integrar esto, te va a aparecer una x y después vaya a tener que reemplazar las y. Así que lo recomendado en este caso, que es como la función de adentro, solamente tiene i's, nos conviene al tiro sacar las i. Perfecto. Pero si no, queda como esta de acá abajo. O sea, al final es como el mismo paso, pero Es en lo vez de mismo, pero despejar la i, despejar el sí. x en la Esto de aquí, este que puse acá arriba, el 4 elipse. menos i cuadrado, es el resultado de observar la función así. Que voy desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta acá. Entonces voy como desde el 0 hasta la función. Desde el 0 y tengo que ver la función todo el rato. Que es Ya, despejar perfecto. la función para el otro lado al final. Ya, y aquí me queda 4 menos i cuadrado. Era i cuadrado, x cuadrado. De 4 menos i de i a de x. Ya, ahora de nuevo les voy a dar unos minutos para que ustedes resuelvan la integral, porque eso sí que lo sí tienen que saber hacer bien. Lo voy a ir desarrollando con ustedes, pero voy a ir más lento. Pero ¿Cómo? perdón. Nada, hacerla adentro y dejar, o sea, tomar solamente la de adentro, hacerla y después con lo que te dé eso, hacerla afuera. Sí, es literalmente hacer como si no existiera la otra integral. Primero hago esto. O Y sea, después es lo que sabemos siempre, ¿no? Es hacer, es hacer una integral y después hacer la otra. sí. Entonces, por ejemplo, la integral de 4 menos i respecto de i nos va a dar 4i menos i cuadrado partido en 2. Pero todo esto antes de integrarlo, de nuevo, tengo que evaluarlo entre 0 y raíz de 4 menos x cuadrado. Una última pregunta. Sí, Esto sería integrales dobles no rectangulares. exactamente. Ya, perfecto. Rectangulares, lo que hace la diferencia es que aquí no tenemos funciones, sino que tenemos también un número. Esa es como la diferencia. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ah, O sea, al final lo más difícil es plantearla. sí, sí, lejos. Sí, las integrales que les van a salir son las que ya conocen, las típicas. Ya, perfecto. Gracias. Igual practiquen integrales, aunque van a tener el computador al momento del control. Nunca está de más como saber las integrales para quizá adelantar un poco de trabajo. Entonces, esto nos va a quedar la integral entre 0 y 2. Voy a hacer todos los pasos. De 4 multiplicado por 4 menos x cuadrado. Menos 1/2. 4 menos x cuadrado. De x. Y ahí tienen que recordar cómo se resuelven estas integrales. ¿Alguien se acuerda cómo resolver, por ejemplo, esa integral? Sustitución. Por sustituciones trigonométricas.
¿Quieren que la resuelva o que ya les dé más o menos cuánto va a dar el resultado? ¿Podrías resolverlo igual? Sí, no tengo problema en resolverla. Entonces vamos a poner 4, 0 a 2. 4 menos x cuadrado de x menos 1/2 de la integral de 0 a 2 del 4 menos x cuadrado. Ya esta parte de la derecha ya la saben hacer porque es una integral muy simple. Vamos a resolver la parte de la izquierda. Vamos a hacer una sustitución de x igual, hagamos con seno de x. Entonces de x nos va a dar igual. ¿Cuánto es la derivada de seno? Menos coseno. Menos coseno. Por lo tanto, aplicando eso nos va a dar 4 factor de 0 a 2. Ah, me faltó algo. Me salté algo muy importante. Tiene que ir un 2 ahí. ¿Alguien sabe por qué tiene que ir ese 2? Para sacar el 4, Exactamente, porque cuando yo lo elevo al cuadrado me va a quedar un 4 y voy a poder factorizar. Entonces me queda 4 menos 4 seno al cuadrado de x. Y no se olviden por 2 coseno. Ay, no pueden usar x. Ya, eso es un tema de formalidad, pero es importante que lo sepan. No puedo usar x, voy a usar otra cosa. Zeta. 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 Vale. ¿Sí? La derivada de seno es menos coseno. ¿O es coseno? Puede que me haya equivocado, ya no me acuerdo. Creo que es es coseno. coseno. Les creo. Les creo que es coseno. Lo dije como coseno. La integral es menos coseno. Ya. Entonces aquí, como me quedó esto de acá adentro, es fantástico porque yo puedo factorizar por 4 y me queda 1 menos seno cuadrado. Ah, ya, ahí sacamos el coseno. Y chao. 1 menos seno cuadrado. Y todo esto sigue en raíz. Y aquí viene nuestra identidad trigonométrica favorita, que es que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Entonces coseno cuadrado es igual que 1 menos seno cuadrado. Y justo aquí tenemos un 1 menos seno cuadrado, que entonces esto es coseno cuadrado. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la integral y dentro de la raíz va a salir como 2 por coseno de zeta, pero nos queda todavía el 2 coseno de zeta, que es este de aquí. Bueno, y ahí ya les queda mucho más simple, porque si no mal recuerdo nos queda como... Una cosa, cuando uno deriva el x, queda con un de teta. sí, aquí, de teta. Todo esto estamos ahora respecto de teta. Entonces aquí me va a quedar 2 por 2, 4 por el 4 que estaba afuera, 16. Esto ustedes en sus cuadernos háganlo mucho más ordenado porque tienen más espacio. Entonces me queda 16 y aquí adentro me queda coseno cuadrado. ¿Alguien se acuerda cómo se integra el coseno cuadrado? ¿Alguien? Otra identidad trigonométrica. 1 más coseno de 2 veces el ángulo partido en 2. ¿Alguien le suena? Sí. Bueno, entonces me queda 16 por eso. Ya, y esta integral ya la pueden terminar ustedes porque es mucho más simple. Es un medio más la integral de coseno de 2 veces el ángulo partiendo. Y una pregunta. ¿Sí? Chica, la de seno cuadrado es lo mismo pero con un menos, ¿o no? Sí. 1 menos seno, ya, perfecto. Sí. De hecho, te digo al tiro,
si es que esta era la que tenían más o no, porque se me olvidan todas las identidades trigonométricas. Y no quiero mentirles. Sí, está bien, es con más. Y con seno, entonces no. Entonces, Y ahí esta integral ustedes ya la saben resolver porque es la integral de un medio, y sí, más la integral de, bueno, un medio de la integral de coseno de 2 veces el ángulo. Y todo esto por 16. Y esas integrales ya las saben resolver. Si alguien que después quiere darse el tiempo de resolver la integral completa, el resultado les va a dar 4pi menos 8 partido en 3. Ese es el resultado final. Y eso es la semi-ayudantía de hoy. Alcanzamos a hacer un ejercicio de cada uno por lo menos. Igual si tienen más preguntas de lo que sea, saben que me pueden escribir. Si no les respondo, insístanme porque se me olvida o se me pasan los WhatsApp. Así que si no les respondo, no se molesten por molestarme, sigan escribiéndome ya. Una pregunta, ¿el control es en la mañana, en la ayudantía? En la ayudantía, al horario de ayudantía. Vale. A las 8:30 o a las 8, no me acuerdo. 8:30 creo que. Sí, 8:30. Gracias, Tina, que estés bien. Chao, Tina. Muchas gracias, Tina. Chao, gracias. Que estén súper. gracias. Chao, gracias. Chau. ¿Tienen una pregunta? Sí. ¿Lo vais a subir ahora en la tarde? ¿Esta grabación? ¿Esto? ¿Lo subo? Sí. Ya, sí. Obvio. ¿Se puede ir por nosotros? Sí, obvio, no hay problema. Dale, gracias. Nos vemos.